Gracias cariños, este es mi comeback a Pop News y lo hago ya que Darko me quitó la noticia de Britney Spears, pues lo hago con una noticia de Jessie J. Recientemente en su Instagram ha anunciado que estaba enseñando la coreografía de su segundo single y recientemente también ha posteado una imagen con el look que va a tener en este segundo single, que será la canción Burning Up en colaboración con 2 Chainz. Entre todas las colaboraciones que tienen en este nuevo disco Jessie J, que parece ser que la discográfica estaba apostando bastante fuerte con ella, ya que tenemos ese primer single de Bang Bang junto a Ariana Grande y Nicki Minaj, este segundo con 2 Chainz, tiene otro dueto con Jason Derulo. La verdad que promete bastante este Sweet Talker de Jessie J y estamos muy atentos. Pues bien, va a tener Burning Up tanto coreografía como una imagen muy provocativa, al igual que la portada de Sweet Talker, que a mí me fascinó, me impactó la imagen. Creo que es una imagen que todo el mundo, todas las cantantes tratan de hacer para mostrar sensualidad, pero es que siempre me ha impactado esa pose a mí. Esa pose a mí me mata, sea de quien sea, así que me parece espectacular la portada. Aparte de eso, también se ha anunciado que al día siguiente de los VMAs, Jessie J se fue al estudio a grabar una nueva canción que se titula Stronger y formará parte de la banda sonora de un musical de Broadway que se titula Finding Neverland y está basado en Peter Pan. La canción está producida por Harvey Weinstein y estará dirigida, es una oda a la ciudad de Boston. La verdad que no hace que mis expectativas estén muy altas para esta canción, pero sí lo están para el disco de Sweet Talker que estamos aquí esperando en Pop News de forma apoteósica, y obviamente haremos un review en cuanto salga y se confirme la fecha exacta, porque sé que se lanza en el mes de octubre, pero no hay día exacto, así que estaremos aquí constantemente informándoos. Así que si os gusta Jessie J, os aconsejo que os suscribáis aquí al canal de Pop News si no lo habéis hecho, que nos sigáis en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus o Instagram, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.